lo tenga claro. ¿Oíste, Johnny? Sí, señor. Por eso yo les voy a pedir el favor a todos que primero que todo aquí no vamos a correr en este tema, ni en ningún tema, pero en este con mayor razón. Nos vamos a ir despacio. Si hay alguien que no ha entendido cualquier punto, no lo deje pasar. Diga enseguida, ese puntico ahí no lo entendí, no me ha quedado bien claro. Y no avanzaremos hasta cuando no le quede claro. ¿Saben por qué? Porque la médula espinal, la columna vertebral del plan de la salvación es este tema que vamos a empezar hoy. Este tema que vamos a empezar hoy se llama el tema o doctrina del santuario. Y ya ustedes están en el punto para empezar a estudiar. Cuando ustedes comprendan esta doctrina, ustedes están, cuando aprendan esta doctrina y aprendan las profecías de Daniel, están en capacidad de entender todos los mensajes de salvación que la Biblia tiene para nosotros, que han sido revelados en la Biblia. Ya nadie vendrá a engañarlos, nadie le vendrá con doctrinas raras, ni nada de eso. ¿Está claro todo eso? Muy bien. Entonces vamos a entrar a la doctrina del santuario. Miren, ustedes ya saben que el pueblo de Israel, pueblo judío, lo tomaron cautivo en Egipto. Bueno, vamos no tanto a aplicar la palabra lo tomaron cautivo, porque ellos no lo tomaron cautivo en realidad. Comencemos por el principio. Ustedes recuerdan un episodio de un patriarca que se llamó Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Pues muere Abraham y quedó Isaac como el nuevo patriarca. Isaac tuvo dos hijos que se llamaron Esaú y Jacob. Pero la línea de la promesa era por Jacob, no por Esaú. Entonces, Jacob tuvo 10 hijos. Y bueno, 12, ¿no? 12 hijos. 12 hijos. De esos 12 hijos fue donde se originaron las 12 tribus de Israel. Cada uno era jefe de una tribu. ¿Sí? 12 tribus de Israel. O sea que el pueblo de Israel estaba conformado por esas 12 tribus. Esos 12 hijos de Jacob, hubo uno de ellos llamado José, que era el menor. Los hermanos le tenían rabia. ¿Por qué? Porque era el preferido del papá. Papá lo consentía más a él, lo protegía más. Entonces le cogieron rabia. Tanta rabia le cogieron que una vez el papá lo cogió y le dijo a él, a José, que le fuera a ver cómo estaban los hermanos vigilando las ovejas, el rebaño, las ovejas. Cuando el niño fue, los hermanos lo vieron y dice, allá viene el preferido de nuestro padre, el soñador de sueños,
Entonces pensaron primero matarlo. Pero hubo uno, que fue Judá, que dijo, no, o Simeón, porque dijo, no lo matemos, porque imagínate, es nuestro hermano. Entonces idearon venderlo a unas caravanas que pasaban por ahí, unos comerciantes. Lo metieron dentro de una cisterna y esperaron a que la caravana pasara. Cuando la caravana pasó, lo sacaron y lo vendieron. Y la caravana se fue con él. Fueron a Egipto. En Egipto, esa caravana llegó y vendieron a José al mejor postor. José quedó como esclavo en Egipto y vivía en una casa de una persona importante que se llamaba, el personaje se llamaba Potifar. Entonces ahí estaba, como esclavo. Y ahí empezó a desarrollar su vida. Y llegó a ser una persona importante en Egipto, siendo judío. Llegó a ser importante en Egipto. Tan importante que llegó a ser la mano derecha del faraón, o sea, del rey. Estando allí se presentó una hambruna, o sea, había mucha hambre en la región esa de por ahí. Entonces vino el papá de José, que no sabía que José vivía porque los hermanos le hicieron ver que unas fieras lo habían matado. Entonces el papá les dijo, le dio dinero y le dijo que fueran a comprar trigo allá en Egipto, que era donde estaba la abundancia. Entonces ellos se fueron a comprar trigo a Egipto. Y allí, en la compra del trigo, José los conoció, que esos que estaban comprando trigo ahí eran los hermanos de él. Y sucedieron una serie de cosas allí hasta cuando llegó el momento en que José se les identificó a ellos como que él era el hermano, porque los hermanos no lo conocían a él, lo veían pero no lo conocían, como era pequeño y él creció allá. Y estaba con todos los atuendos esos egipcios, entonces que lo iban a conocer. Entonces José se les dio a conocer que era el hermano. Y se enteró por boca de ellos que el papá vivía todavía. Entonces él hizo traer al papá acá a Egipto. Habló con el faraón y le dijo que ellos eran su familia. El anciano era su papá y los demás eran los hermanos de él. Que le permitiera que se quedaran allí en Egipto. Entonces el faraón le dijo, bueno, sí, establécelo en algún sitio, no hay ningún problema. Entonces José escogió la mejor tierra, que se llamó la tierra de Gosén, y allí estableció a su familia. Esa familia fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y se convirtió en un pueblo allí dentro de Egipto. Pueblo grandísimo. Pero dice la Biblia que ya el rey, el faraón había muerto, ya José había muerto, ya fueron las nuevas generaciones. El mismo faraón también había muerto. Entonces dice que llegó otro faraón que ya no conoció a José, ni a su familia, ni a su papá, ni nada. Entonces empezó a darse cuenta que los judíos crecían rápido, se multiplicaban rápido. Y había muchos judíos. Entonces los convirtieron en esclavos. Y así quedó el pueblo de Israel, el pueblo judío quedó como esclavo en Egipto. Aunque eso había sido una profecía que decía que ellos iban a durar por el espacio de 400 años,
430 años como esclavo allí. Entonces se pueden imaginar ustedes una esclavitud de más de 400 años. Ese fue un pueblo que perdió prácticamente las costumbres religiosas. Perdieron hasta la noción del tiempo. Ellos no sabían ni qué día era el día que estaban viviendo, el día que, como decir nosotros ahora que hoy es sábado, y no saben nosotros que hoy es sábado, sino no sabemos qué día es. Así le pasó a ese pueblo. Vivían en la esclavitud. Viviendo bajo el látigo de los egipcios, pegándoles, mal alimentados. Entonces ese era un pueblo que perdió toda costumbre religiosa. Ellos lo único que sí sabían era que les iba a venir un libertador y que los iba a sacar de Egipto, hasta ahí. Pero ya ellos no practicaban ninguna costumbre religiosa. Allí en ese pueblo es donde nace una mujer que se llamó Jocabel, que tiene un niñito, tiene un hijo, tuvo varios, pero entre los varios tuvo uno, pequeño, que el faraón dijo que viendo que ese pueblo se estaba multiplicando rápido, entonces dio la orden que mataran a los niños menores de 2 años. Y empezó, pero de los de allá, de los judíos. Entonces el ejército de Faraón fue hasta allá, hasta Gosén, a matar a los niños judíos menores de 2 años. Dentro de esa matanza, Jocabel, que era la mamá del niñito, que se llamaba, por cierto, Moisés, cogió miedo. ¿Qué hago con el niño? Entonces le vino la idea de meterlo en una cesta. ¿Sí? ¿Saben lo que es una cesta, no? O sea, una canasta bien ajustadita, con sus pañales y todo impermeable, ¿sí? Una cesta. Y ahí metió el niño. El niño estaba chiquitico. Estaban de meses, podía estar más pequeño que el bacán. Y entonces se metió entre el río Nilo, lo tapó con la canasta y lo soltó con la corriente, porque por allá estaba la hermana del faraón que se estaba bañando en el río. Y la hermanita, así como la hija mayor mía, le dijo: vete chico, que no te vean, a ver qué pasa con la canasta con tu hermanito. Y ella se metió entre el río por aquí, mirando, y vio dónde iba la canasta. Entonces la hermana que estaba viendo, la hermana del faraón que se estaba bañando, una de las sirvientas de ella, vio la canasta. Entonces le dijo: una cosa ahí, una canasta, no sé qué será. Y dijo: tráemela acá a ver qué pasa. Cuando la abrieron, vieron el niño. La hermana del faraón no tenía hijos. Y ya era una señora grande. Entonces le dijo: este es mío. Y le prohibió enseguida a la sirvienta que abriera la boca. Le dijo: cuidado, porque ya sabes lo que te pasa. Este es mío, y se acabó. Lo sacó de ahí y se lo llevó para su palacio. Y lo hizo presentar ante todo el mundo como hijo de ella. Y el niñito fue creciendo. Lógicamente, al presentarlo como hijo de ella ante el hermano, que era el faraón pues también lo toma como si fuera hijo de él. ¿Sí? Y le da todo su cariño, toda su protección y todo lo que necesitaba el niño, y lo empezaron a educar como un príncipe. ¿Sí? Y tanto amor le cogieron al niño
que el faraón tenía su propio hijo de sangre y el faraón consideraba más a Moisés que al verdadero hijo. Y lo tenía educándolo y preparándolo para que lo reemplazara a él cuando él muriera como faraón. O sea que Moisés iba a ser faraón. Y Moisés salió buen conquistador, buen guerrero. Y eso tenía feliz al emperador, al faraón. Hasta cuando se presenta un episodio de que Moisés ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo, o sea, uno de su raza, y mata al egipcio para defender al hebreo. Y por haber matado al egipcio, a Moisés le toca huir, porque sabía que lo iban a matar. Lo había matado un egipcio. Entonces, él salió huyendo y se va de Egipto, huyendo al desierto. Ya Moisés, cuando le sucedió ese hecho, tenía 40 años de edad. Tenía 40 años. Y él, andando por ese desierto, llega a un oasis. ¿Sabe lo que es un oasis? O sea, un pedazo del desierto donde hay agua. Y ahí donde hay árboles y hay cosas y eso le llaman oasis, porque ustedes saben que el desierto no tiene agua. Pero tiene unos sitios en donde hay unos ojos de agua. Y ahí llegan los de las caravanas esas, llegan a que los camellos tomen agua, ellos mismos se bañan. Ahí en ese oasis llegó y ahí estaban unas mujeres dándole agua a unas ovejas. Bueno, allí en ese oasis conoció Moisés a una mujer llamada Séfora, la que posteriormente se convirtió en la esposa de él. Él se casó con ella. El papá de ese poco de mujeres, porque eran como 20 mujeres, el papá de esas mujeres era un sacerdote de la región, o sea, una región, esa región le llamaban Madián. Y el anciano era el sacerdote, el consejero de toda esa región. Él se llamaba Jetro. Jetro llegó a convertirse en el suegro de Moisés. ¿No es que Moisés se casó con una hija de él? Una hija de él. Y él se quedó allí. No podía regresar a Egipto porque lo mataban. Entonces se quedó ahí, se casó con Séfora y allí él dice aquí, no, ¿qué más voy a hacer? Tengo que ponerme a criar ovejas también. Y se puso a criar ovejas, a ayudar al suegro. Después de ser un conquistador, después de ser heredero al trono de Egipto, que mandaba porque tenía poder en Egipto, se convirtió acá en un criador de ovejas. Yo después le explico qué sentido, digamos, espiritual tiene eso. Un día cualquiera Moisés está criando sus ovejas. Ahí está sentado mirando las ovejas. Pero ya él tenía 80 años de edad, porque él duró. Cuando salió huyendo de Egipto tenía 40. Y criando ovejas allí duró 40 años. O sea que ya tenía 80 años. Ya de 80 años, él está ahí sentado viendo las ovejas, cuando de pronto él ve así en la montaña, él ve como una luz. Le pareció extraño eso ahí, se levantó y salió a ver qué pasaba. Cuando él mira bien qué es lo que está pasando, ve que hay un árbol que se llama zarza. El árbol de la zarza es esquelético, o sea, es casi sin hojas y sin nada. Es decir, que uno ve un árbol de la zarza y parece que se estuviera muriendo, ¿sí? Entonces él le causó curiosidad de ver que ese árbol
estaba lleno de candela, ardía, pero no se quemaba. Entonces él lo vio, un hombre conocedor del desierto, conocedor de eso, pues le dice, ¿qué pasa aquí? Ese árbol se está quemando, está lleno de candela, pero no se cae ni nada. Cuando él se va acercando para investigar eso, oye una voz que le sale de ese árbol. Le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Imagínense. Cuando Moisés oye eso, yo me imagino que él se espantó. De un árbol ahí, de sale una voz de esa de ahí. Y se quita las sandalias. Y enseguida le dice, yo soy el Elohim de tus padres. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. O sea, ya le dijo quién era, que le hablaba desde el árbol. Ya ubicó a Moisés. Ya sabía Moisés con quién se estaba enfrentando allí. O enfrentándonos, digamos, ante quién estaba. Y entonces él le dice, pues que yo he oído el clamor de mi pueblo allá en Egipto y quiero sacarlo de ahí. Y te he escogido a ti para que tú vayas a Egipto y me saques a mi pueblo de ahí. Moisés empieza a ponerle una serie de obstáculos, ¿no? Le dice que quién es él, porque se acuerda de él, porque yo quiero que seas tú. Ya de tantos obstáculos, uno de ellos le dijo que él no tenía que como poder así para él sacar ese pueblo. Es cuando le dice, mete tu mano en tu costado. Moisés mete su mano en su costado y le sale leprosa. Moisés se asusta y después dice, métela otra vez en tu costado. Cuando la saca, limpia, para mostrarle quién era él. Él era el del poder y que él era el que iba a ir con él. Y ya en lo último, Moisés, viendo el asunto, viene y le dice, el problema es este, que es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar bien, yo cómo voy a ir a hablar así, ¿verdad? Entonces Elohim se le molesta como para indicarle de que tú no sabes ante quién estás, el que tiene el poder. Si yo quisiera, te ponía aquí ahora mismo a hablar bien. Pero es que Elohim sabía que Moisés estaba eludiendo la responsabilidad de ir a Egipto. Entonces le dijo, eso no es ningún problema porque cuando tú vayas para Egipto ahora, en el camino te vas a encontrar con tu hermano Aarón. Y tú le dices las cosas a Aarón y Aarón es el que va a hablar, porque ese sí sabe hablar bien. Y le arregló el problema. Total es que Moisés no encontró ya más nada y ya, ¿qué voy a decirle? Ustedes la otra vez leyeron un pedazo de esa historia cuando Moisés ya le dice, ya cuando se da cuenta que ya tienes que ir, le dice, bueno, hay otro inconveniente. O sea, ¿cuál es? Bueno, yo voy allá y hablo con la gente y le digo que yo voy en nombre tuyo a sacarlos de ahí de Egipto. Sí, le digo. Yo sé que me van a preguntar que, ay, ¿cómo se llama esa persona, ese personaje que tú vienes en nombre de él? ¿Cuál es tu nombre? Para yo decirle a ellos.
Entonces ahí es donde él le aplica la frase que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Que le dijo, Eye Ashereye, o sea, yo soy el que soy. Y así dirás allá, le dice, cuando vayas allá, le vas a decir a ellos, yo soy me envió. Yo estoy aquí porque yo soy me envió. Ahora, cuando él le dijo, yo soy el que soy, ¿qué le estaba diciendo? ¿Un nombre? ¿Un nombre como los que conocemos nosotros como humanos? Como Pedro, José, Luis. No. No le estaba diciendo un nombre en ese sentido. Lo que estaba haciendo el Eterno era identificándole a Moisés quién era él en su carácter y en su naturaleza. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el que existe por sí mismo y en sí mismo. A mí nadie me ha dado vida. Yo soy la vida. Entonces, ¿yo soy qué? El Eterno. Estaba identificándole el carácter de él. Por eso en la Biblia, en el sentido espiritual, la expresión nombre significa carácter. Cuando se dice el nombre de Elohim, es el carácter de él. Por eso fue por lo que él elevó su nombre, el respeto pues a su nombre, lo elevó a la categoría de mandamiento. No tomarás el nombre de Elohim en vano. Porque tomar el nombre de Elohim en vano es distorsionar el carácter de él. ¿Y cuál es el carácter de él? Nosotros lo leímos en la Biblia. ¿Cuál es el carácter de él? ¿Ah? No oigo. El amor. Amor. Ese es el carácter de él. Entonces, tomar el nombre de él en vano es coger y decir, él no es amor. Él es un Dios de odio, de venganza, ¿sí? De castigo, que es lo que Satanás ha vendido aquí en la tierra. Para que le tengan miedo al Creador. No, cuidado, porque él está detrás de mí con un garrote, porque cada vez que yo peque una vez me va a dar un garrotazo. ¿Sí? Entonces todo el mundo le tiene, en vez de tenerle respeto y amor al Creador, lo que le han cogido es miedo. Ese es un acto totalmente demoníaco, satánico. ¿Qué fue lo que vino? ¿Qué fue una de las cosas que vino a hacer Cristo a la tierra como humano? Fue esa. Enseñarle a la gente de que Él no es un Dios de castigo, de venganza, ni nada de esas cosas, sino que es un Elohim de amor. ¿O ustedes creen que esa muerte de Cristo en la cruz no fue el acto más sublime de amor que pudo expresar el Creador hacia nosotros? ¿Ustedes creen que puede haber un acto mayor de amor que ese? Yo personalmente no lo creo, que haya otro acto. ¿Sí? Un hombre sin haber hecho nada, sin haber pecado, sin nada. Él no tenía esa responsabilidad, no tenía esa culpa ni nada de esas cosas. Y venir aquí a sufrir semejante muerte por nosotros, que éramos los que merecíamos esa muerte. Y no una muerte cualquiera, una muerte totalmente asquerosa.